Bien, la señal de entrada es la que están viendo. Varía de -10 a 10 en un periodo de 10 segundos. Vamos a poner en milisegundos para un poco más. En 10 milisegundos la forma de onda se vuelve a repetir, siendo su periodo. El objetivo es encontrar el valor de voltaje bajo dos conceptos, la gráfica. En la primera situación, considerando el diodo ideal, y para la segunda, considerando el diodo de silicio. Voy a pedirles que desarrollen matemáticamente lo que corresponde y gráficamente lo que debe corresponder. Después, cualquier pregunta voy a estar atento y después plasmamos en la pizarra esta. No antes, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Habíamos indicado que los recortadores funcionan cuando la señal de entrada o el voltaje de entrada o la corriente de entrada, lo que corresponda debe ser alterna. Significa que debe tener en un cierto tiempo el valor positivo y en un cierto tiempo el valor negativo. La forma de onda puede ser simétrica o no. No necesariamente esa forma de onda de corriente alterna debe ser simétrica y además periódica. No necesariamente. Bien, si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia o alguna duda en particular, no dude en realizar. Voy a estar atento. 10 minutos a partir de este momento. Para los dos incisos, ¿alguno de ustedes ha logrado encontrar la solución? Disculpen, ¿se escucha lo que hablo o no? No lo está escuchando, el internet se fue. Sí se escucha, ingeniero. Estábamos resolviendo yo.
Por mi parte, solo pienso eso. No, ya, no hay problema. Gracias, porque a veces se suele ir el internet y a veces continúo hablando y después me indican que no han escuchado solo por eso. Si alguien se anima, recuerde, es cuestión de hablar.
Este cruce, ¿cuánto va a ser? ¿En qué tiempo va a estar? Y este cruce de aquí. ¿Qué tiempos corresponden a estos cruces por cero de la forma de onda de entrada? Dos punto cinco y 7.5. Correcto. Y en esta misma forma de onda, ¿qué diferencia existe si dibujo de esta manera? Esta forma de onda con esta otra, ¿hay alguna diferencia? ¿No? Con este de aquí. ¿Es la misma forma de onda? ¿Exactamente la misma o diferente? ¿Qué opinión tiene con esta de aquí? Yo creo que tiene la misma forma, solamente que recorre medio periodo. Cuarto periodo. Estaría recordando cuarto periodo, recorrer el eje, ¿no? El eje estaríamos poniendo aquí, porque ese es medio periodo, sería cuarto de periodo. ¿Sí? ¿O sería medio periodo? Cuarto periodo, dijo, perdón. No, está bien, no te preocupes. Entonces el análisis, al ser alterna, lo único que hay que analizar es durante este
semiciclo y durante este otro semiciclo. Aunque aquí algunos hay que tener cuidado a la hora de analizar. Aquí analizando, este sería el semiciclo positivo y considerando el periodo que corresponde aquí, este con este corresponde al semiciclo negativo. ¿Sí? Entonces el análisis es el mismo, depende cuál quieren ustedes analizar. Como siempre hablan, el más fácil hace el docente, entonces voy a agarrar y voy a hacer el inciso B. Vamos a analizar en el semiciclo positivo, salvo que alguien tenga el análisis. Si alguien quiere, puede hablar para poder indicar. En este semiciclo el diodo está polarizado. ¿De qué manera? En el semiciclo positivo, en este semiciclo. El diodo, ¿cómo está polarizado para esa situación? Directamente. Inversamente, ¿eh? Precisamente. Correcto. O Muy sea, pero bien. sería para el semiciclo positivo, pues. Justamente eso es lo que estamos analizando, el semiciclo positivo. Entonces, en el semiciclo positivo, la corriente es igual a cero. Como la corriente es igual a cero, entonces la tensión B sub 0 va a ser igual a 0 voltios. Durante todo el semiciclo positivo. Y este análisis corresponde para alguien si quiere, cuando está inversamente polarizado el diodo, su comportamiento es como un circuito abierto. Por tanto, la tensión B sub I está con esta polaridad. La resistencia es de 1 kilo ohmio aquí. Aquí la tensión B sub 0 va a ser igual a 0. Pero aquí lo que interesa ahora es calcular la tensión que aparece en el diodo. Esta tensión B sub D, que va a ser igual en esta etapa. ¿Podría volver a repetir, por favor? Saldría ¿Cuál va a ser la 0.7. tensión en esta etapa? Ya que el diodo no va a conducir. ¿Cuál va a ser la tensión inversa, si quieren, en el diodo? Cero. En este caso, ¿cuánto va a ser esta tensión? ¿Cero o va a ser igual a B sub I? O a menos B sub I. Menos 10, Inge. Menos B sub I. No puedo poner 10 porque no es constante. Recuerden que la tensión B sub I está variando. En este instante es 0. Aquí es 0.1 voltio, 1, 2, 5, 10, hasta alcanzar 10 y después disminuye. 9, 8, 7 hasta ser 0. Y aquí se vuelve negativo. Adelante. No, nada, Inge, solamente estoy diciendo que yo trabajé con 10 voltios, ¿no? Para ambos casos. Sí, es que considerando constante como el anterior ejemplo que hicimos la semana.
Por eso les dije para tensión variable. Aquí la tensión está variando en el tiempo. En este instante, T0 es 0 el voltaje. Pasa un tiempo, va a alcanzar 0,1, 0,5, después 1. Después de un tiempo, 5, después de un tiempo 8, y cuando esté en cuarto periodo 2,5 milisegundos va a alcanzar 10. Después va disminuyendo hasta que cuando lleguen 5 milisegundos va a ser 0. Después se vuelve negativo, menos 0,1 hasta alcanzar menos 10 y nuevamente se va a volver 0. Entonces, este voltaje varía en el tiempo. Por eso, el voltaje en el diodo va a ser igual a menos B sub I. ¿Alguna pregunta? El análisis en esta etapa. Estamos haciendo para el inciso B. Entonces no va a tener Adelante. un número real, ¿no dije? El valor. No, es variable en el tiempo. ¿Va a alcanzar los 10? Sí, pero después de 2.5 milisegundos. A eso se refiere. Ah, ya, gracias. Sí. No, de nada. Vamos a analizar ahora el semiciclo negativo. La salida no cambia. La entrada ahora tiene esta polaridad. Aquí va a haber una circulación de corriente. Esta corriente es diferente de cero. Como estamos considerando que el diodo es de silicio, entonces como modelo debo sustituir por este modelo. Este es el diodo, donde la tensión umbral es 0,7 voltios. Entonces lo que debo analizar es esta situación. Recuerden que esto no es fuente de voltaje, cuidado. Es una barrera que tiene que vencer, es un valor de voltaje que tiene que vencer el voltaje aplicado al diodo, de manera a que permita circular corriente. Esta corriente va a ser diferente de cero cuando B sub I, que es negativo, sea mayor a cuánto, mayor o igual a qué valor. Ah, 0,7. ¿Eh? Sí, la tensión umbral voy a manejar para ver que puede ser de silicio o germano en general, cuando vence el valor umbral. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que mientras B sub I en el semiciclo negativo en módulo sea menor a 0,7, perdón, para ser general, a la tensión umbral, la corriente en el circuito va a ser igual a cero. Por tanto, el voltaje B sub 0 es igual a 0. Cuando este voltaje B sub I en el semiciclo negativo sea mayor o igual a B sub gamma, la corriente en el circuito es diferente de 0. Por tanto, el voltaje B sub 0 en esta malla, ¿qué va a ser igual? Estamos trabajando en esta malla de aquí.
en esta etapa. B sub 0 a qué va a ser igual. Menos B el eje más B el voltaje umbral. Menos B sub I, Más B más el voltaje umbral. correcto. Aquí no puedo poner 10 menos 0,7, cuidado. Voy a poner entre estos. Si pongo esto, ¿para qué situación estoy calculando? ¿Para qué caso cumple esto? Esto es solo para un caso que va a cumplir, que va a ser igual a 9.3 voltios. Cuando no, Cuando el voltaje de entrada sea máximo, ¿correcto? Solo para ese instante. No sirve para el resto del tiempo. O si quieren, para cuarto periodo. Bien, redondeando esta situación. Esto corresponde a tener este mismo circuito. ¿Sí? Este es el mismo análisis que este, exactamente igual. Pero la condición es esta. Mientras este voltaje del ciclo negativo esté por debajo del valor de barrera o de el voltaje que permite circular la corriente, o el voltaje umbral que se conoce, la corriente es cero, por tanto el voltaje de salida va a ser cero. Y este otro es para esta situación. Vayamos a graficar. En este de aquí, aprovechando el gráfico. Antes, para este análisis, el voltaje en el diodo, ¿cuánto va a ser? Pero 7. Va a ser negativo o positivo. Este voltaje va a ser cuando B sub I sea mayor a esa tensión. Pero en esta otra etapa, aquí, ¿cuánto va a ser la tensión en el diodo? ¿A qué va a ser igual? En esta etapa no hay circulación de corriente. La tensión en el diodo, esta tensión a qué va a ser igual. Va a ser igual a B sub I Menos positivo, ¿no? B. ¿O no? Igual a B sub I positivo. ¿Y por qué sería igual a B positivo? Porque no hay circulación de corriente, ¿no? En esta etapa la corriente es cero.
porque esta tensión no ha vencido este valor de 0,7. Vamos a analizar en el gráfico esas dos situaciones. Esto es 10 positivo. Menos 10 negativo. Entonces la forma de onda de entrada es esta. Bien, en esta etapa la salida, al no haber corriente, es 0. Este es lo que está en negro, es el voltaje de salida. Aquí vamos a graficar el voltaje en el diodo. En esta etapa el voltaje en el diodo era igual ¿a qué era igual? En esta primera etapa el voltaje VD es igual a menos V sub I. Significa esa es la forma de onda en el diodo que va a aparecer. ¿Sí? Ahora, fíjense en esta otra etapa. El voltaje es 0 en 5 milisegundos. Entonces lo que tenemos que vencer es 0,7. El valor voy a suponer para que se vea que esto es 0,7 voltios, que es la tensión umbral del diodo. Durante este periodo, que corresponde de aquí, este intervalo de tiempo, el voltaje de salida sigue siendo 0. ¿Están de acuerdo? Porque mientras este voltaje no vence el valor de 0,7 voltios, la corriente en el diodo es 0. Si la corriente en el diodo es 0, el voltaje de salida también es 0. Entonces, durante este pequeño periodo, el voltaje todavía sigue siendo 0. A medida que supera los 0,7 voltios, empieza a circular corriente y el voltaje es igual
la misma forma de onda de entrada. Hasta alcanzar en este punto que este voltaje va a alcanzar el valor de menos 9.3 voltios. Entonces esto va a venir hasta alcanzar este punto y lo mismo va a suceder en este otro tramo. Y aquí va a ser 0 y esto se va a repetir. ¿Cuál va a ser la forma de onda en el diodo? Aquí esto va a permanecer en el valor de 0,7 voltios y esto va a llegar a 10, a menos 10 voltios. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a mostrarles simulando para que vean que la forma de onda es exactamente la misma. ¿Alguna pregunta de alguien? No, está bien. ¿Están viendo el circuito? ¿Sí? Sí, Este Inge. Sí, circuito sí, que tenemos. Primero vamos a ver la señal de entrada para que todos estemos de acuerdo. Ya está aquí, ustedes eso pueden verificar. Es mucho. Bien, entonces voy a mostrarles primero la señal de entrada. Por eso es importante aprender a simular para poder entender y saber manejar un simulador cualquiera. Los mejores son este PSpice, el PSIM también. El Multisim no sé la verdad, pero del PSIM he escuchado muy buenos comentarios. ¿Están viendo la forma de onda? Sí, que se ve. Sí. Ahora vamos a ver la salida. Voy a poner la señal de salida que nos interesa. No voy a mostrarles el circuito, directamente la señal de salida. ¿Ya están viendo la señal de salida? Sí, que se ve. sí, Inge. El que está en verde es la salida. Olvidémonos de este punto, que es lo que no hemos visto. El análisis hemos visto a partir de 1 milisegundo. Todo ese tiempo es 0 volts la salida. Está en verde, tienen que ver. ¿Sí? ¿Ven? Y después de un pequeño intervalo empieza a bajar la señal, que son, cuando vence el 0,7 voltios,
aparece el voltaje recién de salida. Y esto alcanza seguramente a 9.3 más o menos. ¿Sí? Aquí arriba menos 9.23 dice, pero haciendo más precisos va a llegar a 9.3. Ahí, 9.3 voltios. Y nuevamente disminuye. Aquí hay problema de los puntos a considerar. Habría que el paso de cálculo disminuir para que muestre esta situación. Aquí nuevamente va a llegar a cero y a partir de ahí va a volver a ser cero y un pequeño tiempo. Ahora vamos a ver la forma de onda del diodo. ¿Recuerdan la forma de onda del diodo? Lo que está en azul es el voltaje en el diodo. En el semiciclo positivo hemos dicho que es negativo. Aquí se puede ver claramente. Y en el semiciclo negativo es 0,7 positivo, que está aquí. Pero lo más importante en el diodo, recuerden, es esta tensión inversa, que no debe superar la tensión de ruptura del diodo. Caso contrario, se daña el diodo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y que digo que no tiene que superar, no sé qué, para que no se dañe el diodo. ¿Qué era eso, Inge? El voltaje de ruptura, el voltaje de pico inverso que se llama del diodo, o voltaje de ruptura también. No debe superar ese valor, caso contrario el diodo se daña. Bien, voy a pedirse el mismo análisis para el voltaje de salida y el voltaje en el diodo. Para el mismo circuito, lo único que va a cambiar es lo siguiente. Bueno, el inciso A estoy dejando para ustedes. Espero que sepan que hayan resuelto bien. No es nada complicado eso. Pero si alguien necesita, podemos ver. Todas las expresiones escritas son válidas, excepto que no existe la relación del voltaje umbral del diodo. Igual esto hay que analizar para diodo ideal. El inciso B para el diodo de silicio. Pero Y ahora la tensión de por favor, entrada, pues, ¿me un puede? minuto, por favor, un minuto. Va a ser esta. Entonces, la onda de entrada ahora es una senoidal. Sí, adelante ahora. Disculpa que te haya cortado, pero antes que se me vaya la idea era, por eso te pedí. Adelante la pregunta que estabas haciendo. Está bien. Para el inciso A, es que no comprendo muy bien eso de ideal, Inge, por favor. En ideal, los modelos hemos encontrado 3 modelos del diodo que pueden utilizarse.
Y cuando es ideal, solo consideramos al diodo como si fuera interruptor. El diodo ideal, cuando está polarizado directamente, el diodo, cuando le llega una polarización en ese sentido, entonces el diodo ideal se sustituye por un cortocircuito. Este es el modelo ideal. Y cuando el diodo está inversamente, se sustituye por un circuito abierto. Eso es lo que corresponde a un Inge, diodo ideal. Sí, adelante. en el caso de que sea el diodo directamente, entonces no consideraríamos el voltaje del diodo, pues, ¿no? Claro, cuando es ideal. Claro. Exacto. Muchas gracias, Inge. No, de nada. Para eso estoy aquí, para ayudarles a entender. Esa es mi función. Alguien que se anime. El que sabe simular y tiene va a poder simular, pero el objetivo es saber interpretar. Eso es lo más importante. Diez minutos y después de tomo. Bien, una pregunta. Este análisis que hemos hecho para este sistema, para esta señal de entrada, este análisis de aquí, y este otro, y este análisis de aquí, ¿va a cambiar el análisis en este sistema o no? ¿Van a ser las mismas expresiones o van a ser otras? ¿Qué opinión tienen? Yo creo que el análisis es el mismo. Tenemos un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Exactamente. El análisis es el mismo.
no va a cambiar, porque esto también está variando en el tiempo. Entonces, a rigor, el voltaje de salida V sub 0 va a ser 0 durante este semiciclo. Y va a ser 0, un pequeño intervalo de tiempo, y a partir de ahí va a evoluir nuevamente un pequeño intervalo y va a seguir siendo 0. Recuerden que este pequeño intervalo es a causa de los 0,7 voltios que hay en el diodo y no va a alcanzar el valor de 10, va a alcanzar 9.3, exactamente igual que el anterior. ¿Y la forma de onda en el diodo? Aquí va a aparecer los 5 y aquí nuevamente va a ser 0,7 voltios y aquí nuevamente. Pueden verificar eso simulando y corroborando las ecuaciones que hemos escrito. No sé si alguien tiene alguna pregunta. El día de mañana, cualquier pregunta que tengan, voy a volver a retomar este ejemplo para mostrarles las expresiones. Inge, la última gráfica es del V sub, del voltaje Este es del del diodo. sí, y es la tensión de salida. Cuando la tensión de salida es 0, toda la tensión de entrada cae sobre el diodo. Y cuando hay tensión de salida, significa que en el diodo está circulando corriente y por tanto solo está la tensión umbral. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, unos minutos de descanso para la próxima clase. Los espero el día de mañana a las 9:45. Gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge, gracias. Sí. Hasta mañana, Inge.